Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy estamos con el tema El pueblo de Dios, y el versículo que leeremos se encuentra en 1 de Pedro 2:10, que dice: Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Desde el capítulo 1, el apóstol Pedro empieza hablando en su carta que él escribe a los expatriados. Y aunque menciona algunas ciudades de aquellos que son peregrinos o que andan en peregrinaje por las tierras lejanas, dice que todos ellos son los que forman el pueblo de Dios. Y esto lo decimos sabiendo que a muchas personas le incomoda saber o que se les diga o que se enseñe que el pueblo de Dios no es un X lugar determinado o una zona geográfica en este planeta Tierra, sino que, según dice Pedro, el pueblo de Dios está compuesto por todas aquellas personas que aún estando dispersos por el mundo, que siendo peregrinos en el mundo entero, han creído en la obra consumada en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pedro está diciendo en esta carta que ellos, aunque son dispersos por el mundo, que han sido dispersados por las diferentes naciones o andan en otras ciudades, ellos son recogidos como pueblo, son llamados como pueblo de Dios, ya que el apóstol Pablo es lo que viene diciendo desde el versículo anterior, mientras en otro tiempo no eran pueblo de Dios, aunque muchas personas cuando toman esta escritura dicen que Pedro se está dirigiendo a judíos, pero es negar lo que la propia escritura está diciendo cuando él le dice que ellos no eran en otro tiempo pueblo de Dios. Así que no podemos considerar que esta carta fue escrita para judíos, ya que el propio escritor dice que los destinatarios de esta carta en primer lugar no eran judíos, ya que eran personas que no formaban parte del pueblo de Dios, es decir, que eran entre los gentiles, personas que estaban en las naciones. Y entonces en el versículo 9 él le dice más: vosotros sois linaje escogido. A estos que no eran pueblo de Dios, a estos que estaban expatriados o que habían sido dispersos por el mundo, él le dice más: vosotros sois linaje escogido. Es maravilloso que ahora él le está diciendo que Dios escogió a estos como parte de su linaje, parte de él, de su descendencia. También le dice que son el real sacerdocio, o el sacerdocio de reyes, o sacerdotes y reyes, que son ahora la nación santa, y esto es porque es un pueblo adquirido por Dios. Dios adquiere este pueblo a través de esa obra consumada, plena, llevada a cabo en la cruz o en el madero de nuestro Señor Jesucristo. Son comprados ahora por medio de esta sangre derramada allí, y él está diciendo ahora que la nación santa, que este pueblo adquirido, que este real sacerdocio y que este linaje escogido ahora son personas, que no es un lugar determinado de la tierra, sino que son personas ahora que tienen esta alusión o este llamado o tienen estas características que el apóstol está anunciando en la escritura. El apóstol Pedro está perfectamente convencido de lo que está diciendo, sabiendo lo que decía en la escritura desde la antigüedad, como a la nación de Israel se le pudo llamar en otras ocasiones o en algunos momentos se le llamó a que tuvieran estas características entre ellos, o sea, eran las personas las que debían de ser identificados con esta realidad más que un lugar determinado en la tierra. En Éxodo 19, después de Dios haberlo sacado, pasaje que leeremos más adelante de esos dos, de la salida de Egipto, pero en Éxodo 19, versículos 5 y 6, el Señor le dice a ellos que si ellos guardaban los mandamientos que Él le había dado a ellos, o que Él le había dado a través de Moisés en el Sinaí, dice que ellos serían su especial tesoro entre toda la tierra. Y ellos serían un reino de sacerdotes, pero para esto debían de hacer las obras de la ley, es decir,
cumplir los requerimientos de la ley para que ellos entonces fueran estos reyes y estos sacerdotes que Dios dijo que ellos serían, es decir, que eso estaba sujeto a obra. Pero note que a nosotros no nos dice de esta manera que si nosotros guardamos aquellos mandamientos es que vamos a hacer, sino que dice que porque son personas que han creído en el Señor Jesucristo y en aquella obra consumada en la cruz del Calvario, Dios lo hizo su linaje, Dios lo hizo reyes y sacerdotes, Dios lo hizo nación santa, es decir, una nación o apartada o separada por Dios y para Dios, y que también Dios lo hizo pueblo de su adquisición, lo adquirió Dios. A esto que en otro tiempo, como dice el versículo que leímos, no era pueblo de Dios. Y lo decimos esto, aunque esto yo sé que trae dolor de cabeza y dolor en los oídos para muchas personas que tienen un sentido nacional por la nación de Israel o el lote de tierra o el lugar X determinado allí. Pero nosotros, amados, no estamos aquí para agradar a las personas ni decir lo que quieran oír, sino para decir lo que la propia Escritura dice, ya que debemos saber que debemos orar por todas las naciones, esto incluye a Israel, pero no llegar a un punto donde muchas personas por defender a la nación de Israel llegan entonces a menospreciar o rebajar o incluso a orar en contra de otras naciones, cuando el Señor nos mandó a todos nosotros ahí a ser discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, por todo el mundo. Sin embargo, olvidamos esto cuando vemos que hay algún tipo de conflicto, tal vez bélico, político, a veces religioso, entre Israel con otras naciones, y las personas empiezan a asaltar la nación de Israel y luego a menospreciar las otras naciones, creyendo que en esa forma o en esa manera está obrando el amor de Dios por aquellas naciones, entendiendo que todas las naciones, dice la Escritura, serían bendecidas en Jesucristo. Y de hecho fue lo que él hizo, traer la bendición a todas las naciones, y esa bendición se va a ser prolongada, manifiesta a la medida que nosotros anunciemos este verdadero evangelio de salvación, que anunciemos esta buena noticia, pero que no es nacionalista, sino que realmente es para el mundo entero. Y todos aquellos que creen, entonces empiezan a formar parte de esta nación santa, de este pueblo adquirido, de este linaje escogido, de este reino de sacerdotes. Otras personas también he escuchado hablar de estos pasajes, aludiendo que estos son pasajes que se han de cumplir en el reino milenial. Y cada uno hace su propia interpretación, y ya no podemos decir que ninguno tiene la verdad absoluta sobre esto, porque hay interpretaciones, así como hay cabeza acerca de algunos pasajes de la Escritura. Pero la Biblia nos dice que se harán estos. La Biblia dice, más vosotros son. No es que van a hacerlo en un X determinado tiempo, que tampoco creo que hay un reino de 1000 años. Creo que reinan en vida todos aquellos que tienen el rey obrando en sus corazones. Es un reino de sacerdote que se lleva a cabo desde el momento que nosotros creemos. Y a la medida que vamos entendiendo dicha verdad, que se nos va renovando el entendimiento, entonces lo empezamos a aplicar, a manifestar aquí en la tierra. Note que cuando Dios se lo dijo en eso, nos dijo que iban a hacer un día por allí. Él le dice que si ellos cumplían esa palabra, entonces ellos serían estos reyes y estos sacerdotes. De hecho, todos salieron como sacerdotes de Egipto después de oficializar los sacrificios del cordero allí, donde fueron libertados en el cordero en Egipto, porque hubo juicio en Egipto, pero hubo juicio en unos en el cordero y otros fuera del cordero en Egipto. Pero un primogénito tenía que morir allí en Egipto, y de hecho murió el cordero que representaba la liberación para todos los israelitas. Y esto lo decimos porque también la propia Escritura es lo que dice cuando Dios mandó a Moisés en Éxodo 3. Él le dice, ven, que te envío a Egipto para que liberte a mi pueblo, dice, los hijos de Israel. Es decir, que para Dios su pueblo estaba formado por hijos de Israel. Y es hermoso que todas estas cosas son sombras proféticas, ya que también en el capítulo 4, eso habla en Éxodo 3:10, pero en el capítulo 4 también, versículo 22, él le dice, dile a Faraón que Israel, aquel dice que los hijos de Israel son ahora, eran su pueblo. Ahora dice en el capítulo 4, 22 que Israel era su primogénito, así que debería dejar ir a su primogénito, porque si no le iba a matar a su primogénito. De hecho, que lo que la Escritura dice que sucedió. Así que todo esto era una hermosa sombra
profética, tipo, figura que había de suceder o de acontecer de una manera real luego más adelante, y es lo que el propio escritor, por poner un ejemplo, Mateo, el evangelista, habla en su evangelio. Y él dice, cuando él narra que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, haciendo una alusión a Oseas 11:1, diciendo que de Egipto llamé a mi hijo, un evento que sucedió realmente, que aconteció realmente cuando Egipto fue cuando en el Éxodo fue sacado, los hijos de Israel fueron sacados de Egipto. Pero note que los hijos de Israel, que son el pueblo de Dios, está representado en una persona que es Israel. Israel no es una tierra determinada en el mundo, sino que es un hombre al que Dios le cambió el nombre, que se llamaba Jacob, y le cambió el nombre a Israel, con lo que significa este nombre, Israel, el que pelea con Dios o con Dios lucha, que tuvo esa victoria. Allí, que ya saben, el evento de Peniel, y Dios es el que le cambia el nombre a una persona, porque la tierra donde ellos entraran nunca se llamó Israel, se llamó Canaán, y así lo dice toda la escritura. Incluso cuando Abraham dice que se le prometió esta tierra, dice que él entró a esta tierra y llegó a Canaán, salió y a Canaán llegó, dice, pero que él vivió como peregrino y extranjero, lo cual también el apóstol Pablo habla en Romanos 4 cuando dice que Dios no fue un lote de tierra que le prometió a Abraham, sino dice que lo hizo heredero del mundo. Dios le dice a Abraham que miraras hasta los 4 ángulos de la tierra. Dice, toda la tierra te la daré en posesión. Y fue lo que él hizo realmente en Cristo. El pacto previamente, dice, ratificado por Dios para con Cristo, que Dios estaba haciendo realmente cuando Dios manifiesta a través de estas sombras proféticas los pactos de la antigüedad. Así que en Mateo 2, 14 al 15, Mateo dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Jesús es llevado a Egipto por María y José, y de allí luego es traído nuevamente después de la matanza que encuentran allí en Mateo 2, cuando saben que viene la visita de los sabios de Oriente a Herodes, y que Herodes decide matar allí por el temor de que se ha quitado su reino, su trono. Manda a matar a todos estos niños pequeños de aquel entonces, se cree que unos 2 años hacia abajo. Por lo tanto, Jesús viene de Egipto para que se cumpliese la escritura, dice Mateo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que todo lo que era una sombra profética que hablaba de Israel, que era una persona, que no era un lote de tierra o una nación como tierra, sino la nación o este pueblo estaba constituido por personas, aunque luego entraron a la tierra prometida que era Canaán, y que eso era tipología, igual forma de Cristo, realmente la verdadera tierra prometida, porque todas las promesas de Dios se cumplieron en el Hijo, dice también 2 Corintios 1, 20, 21, cuando el apóstol Pablo está hablando de que todas las promesas son en el Hijo, son en Él que se han cumplido. Por eso que todas las promesas hablaban de Él, cuando se habla de la tierra prometida, de la promesa del Espíritu Santo, y todo lo que era una promesa realmente es ahora una herencia, una realidad que ya nos fue dada, concedida a nosotros en Cristo, pero que vamos a poder disfrutar de ella a la medida que maduremos, ya que el apóstol Pablo dice en Gálatas 4 que mientras el heredero es niño, puede ser heredero de todo, pero si es niño no puede participar o manejar la herencia, sino que va a estar bajo sus tutores, bajo sus curadores, su albacea o su cuidador, hasta que llegue un tiempo determinado, pero dice allí, por el Padre. Así que es el Padre que también determina el tiempo en que nosotros como hijos vamos a participar de una mayor evidencia, manifestación de esta herencia en nosotros, lo cual se va llevando a cabo a la medida que vamos madurando en el entendimiento, en el crecimiento espiritual de esta vida que nos fue concedida en Cristo. Y decimos esto porque así como la escritura habla de Israel, que son los muchos hijos en el hijo, y que a ese hijo se le llamaba Israel el primogénito, luego vemos la evidencia en el Nuevo Testamento cómo habla la escritura. Por un ejemplo, en Hebreos 2:13 dice, y otra vez yo confiaré a él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio, haciendo referencia al hijo, no es nada nuevo. En Hebreos 1:6 él dice que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, o sea que el primogénito fue introducido, aquel verbo fue hecho carne, como dice Juan 1:14, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces dice en Hebreos 1:6, así que este primogénito, verdadero primogénito, que era el hijo de Dios, también como habla Colosenses 1,
15, 16, 17, 18, que está hablando 1, 15, 18, que habla de ese primogénito, que dice que él es la imagen visible de Dios invisible, el primogénito, ¿no? Prototoco, que hay el prototipo de toda la creación, hablando a referencia al Hijo, como dice Romano 8 también, que él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Así que cuando habla de que Israel era el primogénito, ahora vemos la evidencia de que este primogénito realmente hacía una referencia a Jesucristo y que en él estaban todos los hijos que Dios le había dado, su generación. Y como dice el evangelista Mateo, dice, y su generación, que se hablaba de Isaías, de que esa generación, ¿quién la contaría? La generación de los hijos de Dios, que son todos aquellos que creen y que forman parte de este pueblo. También en Mateo 3 y Mateo 17 dice que Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Y también habla el autor de Hebreos en el capítulo 4 que, versículo 9, que también quedaba un reposo para que el pueblo de Dios entrase. Es decir, que todos aquellos, en la referencia de Hebreos 4, eran personas que, habiéndosele anunciado el evangelio, dándose la buena noticia desde la antigüedad, ellos no creyeron al anuncio y por lo tanto no entraron en su reposo. Pero note que el texto dice que no entraron por su incredulidad, no por falta del anuncio. El anuncio se dio, pero todos los que no creyeron al anuncio, entonces no forman parte del pueblo de Dios porque no han creído y no han entrado en el reposo de Dios. Por eso dice el autor de Hebreos que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, es decir, para aquellos que todavía que se les debe de anunciar el evangelio y deben de creer, porque si no creen, si son incrédulos, la evidencia de esto es que no son pueblo de Dios. Puede llamarse judío, puede llamarse gentil, puede haber descendido según la carne de quien sea, ya que los descendientes según la carne, es lo que dicen los escritores, no son los hijos de Dios, sino que son los hijos de Dios aquellos que por la fe han creído en Jesucristo, los cuales, dice, no son engendrados de carne y de sangre, sino que fueron engendrados por Dios, como habla también el evangelista Juan en su capítulo 1. Por lo tanto, si han creído, si alguno de nosotros hemos creído en nuestro Señor y la obra consumada en la cruz de madero, si hemos confesado fe realmente en esa obra llevada allí a cabo, nosotros entonces los que hemos creído somos el pueblo de Dios. Y esto no es que lo diga yo, esto es lo que dice la Escritura. No hay una tierra santa por allá. Nosotros todo lo que creemos en cualquier lugar del mundo donde hayamos estado o hayamos sido esparcidos, que vivimos como peregrinos, porque nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es de arriba, dice que nosotros somos ese linaje escogido, somos linaje de Dios. Dice que porque somos engendrados en Él, por Él y para Él. Dice, porque somos creación de Él, también fuimos hechos nueva criatura, y se nos dio un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba, se nos dio una vida abundante que es de arriba, lo que es superlativo, algo que es grande, que es mayor, no que no seamos mayores que otra persona, porque todas las personas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios, sino que a nosotros entonces que hemos experimentado este nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo, somos hechos de arriba, somos hechos tenemos ciudadanía celestial, pertenecemos a la Jerusalén celestial, como también la Escritura dice que esa es la Jerusalén verdadera, la Jerusalén celestial, la que da hijos libres, ya que la Jerusalén actual que había desde los tiempos de Pablo hasta que podemos tener hoy, dice que daba hijos para esclavitud, porque la única forma de ser libre es si el Hijo lo libertad. Así que el conocimiento de esa verdad del Hijo es que nos hace libre. Así que si somos creyentes realmente genuinos, si hemos creído en Él, entonces se llama si son cristianos, evangélicos, si no estamos hablando de definiciones que alguna gente tiene acerca de denominaciones, estamos hablando si somos hijos de Dios, si somos hijos porque hemos creído en el Hijo y nos encontramos en el Hijo, entonces nosotros somos de su linaje, somos reyes y sacerdotes, somos su nación santa, la nación apartada o separada por Dios y para Dios, y también somos su pueblo adquirido. Esto lo decimos porque es la verdad, porque es la realidad que dice la Escritura. Usted no tiene que ir a un lugar determinado para ir a la tierra santa. No, la tierra santa está en su vida, en su corazón, en su persona. Si el santo de los santos realmente está viviendo dentro de usted. Si usted ha creído que por la fe Jesucristo mora en su corazón, que usted ha sido comprado por precio de sangre, entonces usted forma el pueblo de Dios, usted también forma parte de este real sacerdocio, usted también forma parte de este linaje adquirido, de este linaje y de este pueblo adquirido, porque usted fue comprado por la sangre de Jesucristo. Así que nosotros somos el pueblo de Dios.
todos los que han creído. En este caso, el apóstol Pedro está hablando a personas que no eran de entre los judíos y que estaban fuera, como dice Pablo, de la ciudadanía de Israel y de los pactos, de la promulgación de la ley, de todo este tipo de cosas, como Pablo habla en Efesios 2, dice que a esos extranjeros, a estos que no formaban parte de él, ahora son parte de él porque han tenido fe en el Señor y el Salvador Jesucristo. Así que ahora nosotros, dice más, vosotros sois. Ahora nosotros somos este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa y este pueblo adquirido. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, porque nuestro Señor y Salvador no vino a condenar el mundo, sino a salvar al mundo. Y ahora nosotros somos su pueblo. La paz del Señor sea con todos. Comparte, comente, haga que esta palabra llegue a otros, aunque también sabemos que puede incomodar a otros, pero la verdad, amados, es la que produce libertad. Paz.